Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 4 de agosto del 2022, tenemos como ponente a la licenciada Ana Celeste Vega Ravelo, licenciada en Enfermería egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en Enfermería en Cuidados Intensivos Neonatales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto de Salud del Niño San Borja. El tema que va a tratar es el manejo de enfermería en el paciente pediátrico con alteraciones electrocardiográficas. Debo mencionar también que el registro de la asistencia se dará mediante un link que se encontrará en la ventana del chat. Licenciada Ana Celeste Vega Ravelo, adelante y bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Soy la licenciada Celeste Vega. Vamos a hablar el día de hoy sobre las alteraciones ecocardiográficas en el paciente pediátrico y el cuidar de enfermería. Vamos a entender que la valoración de un EKG, de un electrocardiograma, requiere de experiencia, mucha experiencia, porque va a ser de utilidad para poder diagnosticar un número importante de arritmias o alteraciones en el ritmo y o conducción del impulso eléctrico, puede ser isquemia cardíaca, alteraciones electrolíticas, etc. Por eso es que se necesita de mucha experiencia y a la vez de mucho conocimiento y lectura. Por otra parte, el actuar de enfermería va a variar según el tipo de alteración electrocardiográfica que pueda presentar el paciente. No es lo mismo o no es lo mismo actuar diagnóstico y terapéutico para una parada cardiorrespiratoria que para un extrasístole auricular, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que va a depender de qué alteración para saber cómo vas a actuar. La formación y experiencia clínica de la enfermera en su ámbito de actuación puede ser la consulta, porque normalmente en la consulta es donde se toman los electrocardiogramas, ¿no? En la hospitalización o en las unidades críticas, va a depender de la condición en el actuar de la enfermera. Tenemos que tener en cuenta que un paciente ante una alteración electrocardiográfica nunca debe reducirse lo que es el registro y el análisis del EKG. Es muy importante la anamnesis y el examen físico para poder interpretar el EKG. Pueden haber presencia de una patología cardíaca, alguna situación hemodinámica, un manejo efectivo del régimen terapéutico, la tolerancia farmacológica es imprescindible para poder hacer una orientación diagnóstica y sobre todo una terapéutica integral. La formación de la forma de presentación de una alteración en el EKG puede variar, puede ser de una manera súbita, puede ser una manera grave o potencialmente mortal, ¿no? Y eso puede ser también de una persona totalmente asintomática. Entendamos, ¿no? Vamos a empezar que la célula miocárdica en una situación de reposo es eléctricamente positiva a nivel extracelular y negativa a nivel intracelular. Cualquier estímulo, tiene que ser eléctrico, produce un aumento de la permeabilidad de los canales de sodio que conlleve que se cambie esa polaridad, siendo positiva intracelularmente y negativa extracelularmente, ¿no? Que eso se llama despolarización y nuevamente vuelve a su polaridad inicial, que es la repolarización. Entonces, cuando es positiva intercelularmente y negativa extracelularmente, vamos a hablar de una despolarización. Y cuando está positiva a nivel extracelular y negativa a nivel intracelular, estamos hablando de una repolarización. Como vemos acá en la imagen, se inicia en el nodo sinusal, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se activan los diferentes elementos. La activación auricular, en la conducción del nodo aurículo-ventricular, en la activación ventricular y en la repolarización ventricular. En la activación auricular vamos a hablar lo que es la onda P. En el conducto nodo auriculoventricular vamos a hablar del segmento PR, ¿no? En la activación ventricular vamos a hablar del complejo QRS,
Y en la polarización ventricular vamos a hablar del segmento ST y de la onda T. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es un registro de las diferencias de potencial existentes entre puntos diversos del campo eléctrico del corazón o entre un punto del mismo otro cuyo potencial permanece igual a cero, central terminal del EKG. El equipo de registro consiste en uno cables o electrodos también llamados y un aparato de registro, los cuales van a ser colocados en la piel del paciente en localizaciones predeterminadas de manera universal, no es algo que ocurrió de una manera de un momento a otro, en un electrocardiograma se toma así a nivel mundial, de modo que nos va a permitir tener registros comparables entre sí. Entonces, el EKG registra gráficamente las diferencias de potenciales existentes entre puntos diversos del campo eléctrico del corazón. O sea, el EKG nos va a dar, nos va a visualizar todo lo que es la parte eléctrica del corazón a través del ecocardiograma. Tenemos que entender que nosotros tenemos un sistema especializado de conducción. La actividad cardíaca se va a inscribir como unas líneas con deflexiones que corresponden al paso del impulso eléctrico a través de un sistema especializado que es el sistema de conducción, ¿no? Desde el nódulo sinusal, donde comienza habitualmente, hasta los ventrículos, ¿no? Lo hemos visto en esta imagen. Activación auricular, conducto nodo auriculoventricular, activación ventricular, repolarización ventricular. Entonces se va a dar desde el nodo sinusal hasta los ventrículos. Este sistema especializado de conducción está formado por el nódulo sinusal, vías preferenciales de lo que son la conducción intranodales o interauriculares, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha del haz, la rama izquierda. Vamos a ver aquí en la onda P, que es la despolarización auricular, la onda positiva. Vemos acá, de ahí nos vamos a lo que es el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, ¿no? De aquí, la onda T, ¿no? Que es la repolarización ventricular. Entonces, aquí hay que tener en consideración el intervalo PR y el intervalo QT. Hay que entender que así a grandes rasgos, luego vamos a ir tocando uno por uno. ¿Cómo se clasifica? Arritmias hiperactivas o taquiarritmias o taquicardia, que son aquellas en las que existe un aumento en la actividad eléctrica del corazón, lo que va a determinar más o menos una persistencia de la frecuencia cardíaca, o arritmias hipoactivas o bradiarritmas o bradicardias, en las que ahí hay un descenso de la actividad eléctrica del corazón. Generalmente se va a asociar a un enlentecimiento de lo que es la frecuencia cardíaca. Aquí vemos lo que es el latido normal, vemos un latido lento, que se le llama bradicardia, y un latido rápido, que se le llama taquicardia. Estos son trastornos del automatismo, que pueden ser tanto arritmias hipoactivas o hiperactivas. Tienen que ver con lo que es el trastorno de la conducción. Un enlentecimiento, vamos a hablar de unas arritmias hipoactivas, como la bradicardia. Una reentrada o unas arritmias hiperactivas, vamos a hablar de una taquicardia. Aquí, en la bradicardia, hay dos mecanismos básicos. Primero, ¿no? El primer lugar es el decremento de la automaticidad del nodo sinusal, ¿no? Que va a producir unas frecuencias cardíacas lentas o pausas en las frecuencias cardíacas. Entonces, tiene que ver con el decremento de la automaticidad del nodo sinusal. Y también, en segundo lugar, porque se ve impedido que el impulso cardíaco active lo que son los ventrículos de manera normal debido a que hay una conducción bloqueada, ¿no? Puede haber un bloqueo
hay 3 grados, grado AB1, AB2, bloqueo AB2 y bloqueo AB3 de tercer grado, ¿no? Donde en el primer grado todos los impulsos se transmiten a los ventrículos, pero con retraso. El bloqueo de segundo grado AB no se transmite, algún impulso no se transmite, y en el bloqueo 3 no se transmite ningún tipo de impulso. En la taquicardia es diferente porque hay 3 mecanismos celulares básicos. El primero es el incremento de la automaticidad, ¿no? Que va a ocasionar una despolarización más rápida, entonces va a ser una frecuencia más rápida, ¿no? También, si por ejemplo, si la repolarización se retrasa, ¿no? Puede ocurrir despolarizaciones espontáneas, ¿no? Y esto va a desencadenar una actividad desencadenada, ¿no? Va a ser una taquicardia. O tal vez también cuando pueden surgir lo que es por un circuito de reentrada, lo que puede causar cualquier enfermedad, lo que son regiones paralelas, pero separadas, pueden aumentar una vista eléctrica, ¿no? Con velocidades de conducción totalmente diferentes. Entonces, como esto se da por un circuito de reentrada. Acá nosotros vamos a tocarlo más adelante, un poquito más, solo es para poder diferenciar lo que hay en trastornos de conducción, que son por hiperactividad, hipoactividad, ¿no? Que vienen a ser bradicardios y taquicardias. Por ahí lo vamos a entender. Acá nosotros tenemos que comprender también lo que son las derivaciones. Las derivaciones del plano frontal pueden ser bipolares o unipolares, mientras que el plano horizontal siempre son unipolares. Aquí lo vamos a ver mejor. Derivaciones bipolares estándar, ¿no? Aquí en las derivaciones del plano unipolar, ¿no? Las derivaciones unipolares son de 1, de 2, de 3, ¿no? Las derivaciones unipolares son ABRL, ABL, ABR, ABL, ABF. ¿Ya? Aquí lo podemos evidenciar. Aquí también lo podemos chequear. Aquí lo podemos evidenciar como son lo que son las derivaciones del plano frontal, que pueden ser bipolares o unipolares, el papel del EKG y su registro. El registro electrocardiográfico se realiza sobre un papel milimetrado, formado por cuadrados que van a tener 1 milímetro de cada lado, con la línea doble grosor, cada 5 cuadrados van a ser 5 milímetros. En lo que respecta a la velocidad estándar es de 25 milímetros por segundo, de manera que 1 milímetro equivale a 0.4 segundos y 5 milímetros equivale a 0.2 segundos. Entonces, si el registro se realiza de 50 milímetros por segundo, un milímetro equivaldría a 0.02 segundos. Con respecto a eso es con la velocidad. Con respecto al voltaje, este se mide en sentido vertical de forma estándar, de modo que 1 milivoltio sea igual a 10 milímetros, por lo que una onda R de 5 milímetros corresponde a 0,5 milivoltios. Aquí lo podemos evidenciar mejor. Aquí ven que estos cuadraditos pequeñitos equivalen a 1 milímetro, que viene a ser 0.04 segundos. Estos 5 de acá vienen a ser 25, y este cuadradito de aquí viene a ser a 0.2 segundos. Aquí vamos a entender un poquito más las ondas y segmentos normales, ¿no? Por ejemplo, la onda P va a representar siempre la activación auricular. Su duración tiene que ser menor a 12 segundos y su voltaje menor a 0.25 milivoltios. Siempre va a ser positivas en la derivación 1, derivación 2 y ABF,
y a veces puede ser negativa, positiva la onda, tiene que ser positiva en derivación 1, derivación 2 y ABF. Y normalmente se va a encontrar negativa en ABR, ¿no? Y, por ejemplo, si se encuentra P negativa en D1, significa que hay una transposición de cables, o sea, hay un error en la colocación de cables, o es un situs inverso, ¿no? El intervalo PR te va a medir el tiempo de conducción AB. Su valor va a ser entre 0.12 a 0.20 segundos. El complejo QRS va a corresponder a lo que es la despolarización ventricular. En el caso del segmento ST, va a ser netamente lo que es la repolarización auriculoventricular. El intervalo QT va a representar la actividad eléctrica ventricular. La onda T va a ser en la que sigue el complejo QRS y va a representar lo que es la repolarización ventricular. Y la onda U es la última onda del electrocardiograma después de la onda T, y es a veces inconstante, ¿no? A veces dicen, o bueno, a veces no están en todos, pero se dice que es la repolarización de las fibras de pulmón. Aquí, en la onda T, volvemos a repetir que es el registro de la despolarización auricular que precede y corresponde con la contracción simultánea de ambas aurículas. Su morfología normal es generalmente redondeada y monofásica, aunque es frecuentemente un difasismo en B1, D3, ABL y a veces ABF. Como ven, es una onda positiva. Aquí, por ejemplo, pueden haber variantes morfológicas de la onda P, una onda P normal, aplanada, invertida, en meseta, difásica, bifásica, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar lo que yo les hablaba de los algoritmos de acuerdo a cómo vamos a actuar de acuerdo al EKG que nosotras estemos evidenciando, ¿no? En el intervalo PR expresa el tiempo que transcurre desde el comienzo de lo que es la despolarización auricular hasta lo que es la despolarización ventricular. Entonces, lo que va a representar lo que es el intervalo PR es fundamentalmente el retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nodo auriculoventricular. Normalmente dura entre 0.12 a 0.20 segundos. Aquí también. El complejo QRS, que habla de lo que es la despolarización ventricular, es la onda Q, que es la primera deflexión negativa que sigue de la onda P, la onda R, que es la primera deflexión positiva que sigue a la onda P o Q, y la onda S, que es la deflexión negativa que sigue a la onda R. Aquí también. En el caso del segmento ST, se extiende desde el final de la onda S hasta el principio de la onda T. Y aquí vamos a hablar de lo que es el periodo de contracción de los ventrículos. La onda T, que indica lo que es la repolarización ventricular. Y el intervalo QT, que va a ser lo que nos habla desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, va a ser, varía con lo que es la frecuencia cardíaca, y acá se da lo que es un índice del proceso de la repolarización del corazón. Ahora sí. ¿Sí están escuchando? ¿Sí? Sí, la escuchamos, licenciada. Ya, gracias. Tenemos que recordar, yo sé que es complejo lo que es electrocardiograma, la lectura de un electrocardiograma. Sé que es difícil entender
la interpretación del trazado cardíaco es complejo, por eso es que a veces nos quedan muchas dudas. Y en un inicio les dije que necesitábamos mucha lectura. No es algo tan fácil de una simple exposición para que ustedes puedan llegar a entender y familiarizarse si es que no han logrado hacer una lectura de un EKG. Entonces, tienen que entender que el EKG, para poder interpretarse, debe adecuarse al contexto clínico del paciente. A pesar de que tal vez de todas las cosas que les he dicho, la repolarización, la despolarización, la contracción, tal vez ustedes lo entiendan como una maraña, pueden ponerlo como si fuera, a nosotros nos explicaron muy bien, como si fuera torres eléctricas, y ustedes han visto que las torres eléctricas están a veces muy enredadas. Así es este sistema eléctrico, es enredado, pero la lectura te va a hacer entender que esos cables tienen un fin, tienen una distancia, tienen un voltaje, tienen una forma correcta para poder interpretar. Entonces, ahora, esta parte o la parte donde tenemos que entender qué es un EKG o las ondas que tenemos en este trazado cardíaco, nos van a permitir poder ver el contexto clínico del paciente. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que esta interpretación debe adecuarse a la parte clínica del paciente. Valoración y cuidados de enfermería. Ustedes tienen que entender que el rol de la enfermera, en lo que es el cuidado del paciente cardiovascular pediátrico, siempre debe ser encaminado a lo que es la prevención de lo que son las complicaciones, ¿no? Y tenemos que entender ampliamente la patología cardíaca, porque normalmente estas alteraciones de EKG van a estar relacionadas a alguna patología cardiovascular. Entonces, esto lo tenemos que entender y nos va a permitir una buena toma de decisión y también nos va a permitir una intervención exitosa para el paciente. Entonces, tenemos que ir y dirigir el cuidado, ¿no? Manteniendo una comunicación entre lo que es los profesionales de salud para poder resolver alguna duda, ¿no? O interrogantes, y además ir permitiendo lo que es la necesidad del paciente en su atención. Un paciente en UCI, donde nosotros vamos a estar constantemente, por eso les hablaba en un inicio, el EKG o la toma del EKG puede hacerse en consultorio, pero por ejemplo en el caso de nosotras, enfermeras intensivistas, lo tenemos constantemente en la UCI. Y el paciente en UCI está sometido a mucho estrés, está aislado, tiene falta de movilidad, constantes luces y ruidos, medidas terapéuticas, muchas veces con incapacidad para poder comunicarse, con equipos numerosos, y está dependiente totalmente del equipo multidisciplinario que va a actuar sobre él. Por eso es muy importante, se los vuelvo a repetir en un inicio, que la enfermera tenga que tener conocimiento de este trazado cardíaco que va a llevar, esto es una parte que va a poder llevar al conglomerado holístico de la atención que tiene que dar la enfermera en un paciente que tiene alguna alteración del EKG. Nosotros tenemos monitorizaciones. Una monitorización hemodinámica es completa. No solamente vemos el trazado, vemos un todo. Entonces, por ello, ustedes tienen que entender que esto va a depender de la condición clínica del paciente. Ahora, en la monitorización hemodinámica nos va a permitir tener una información sobre lo que es el funcionalismo cardiovascular del paciente crítico, ¿no? Que va a ser una pieza fundamental en lo que es la aproximación diagnóstica y la guía terapéutica del paciente que tiene una alteración hemodinámica, electrocardiográfica. Por lo tanto, su apropiado uso y la correcta interpretación nos van a ayudar a entender fisiológicamente o fisiopatológicamente la enfermedad y los efectos de las intervenciones terapéuticas y cuidados de enfermería que vamos a realizar.
Nosotros vamos a contar con monitorizaciones de tipo invasiva, ¿no? O tipo no invasiva. En este caso, nosotros, por ejemplo, lo que es el EKG es una monitorización no invasiva, pero nosotros también tenemos monitorizaciones invasivas, que es la presión, la PAI, que es la presión arterial invasiva. Tenemos que entender que para poder visualizar o entender o actuar en el paciente cardiovascular, tenemos que ser un todo. Tiene que haber una valoración de enfermería, tenemos que ver cómo está la temperatura, el pulso, la saturación, el llenado capilar, la coloración, la misma frecuencia cardíaca con el trazado cardíaco, el gasto cardíaco, la PVC, la presión arterial invasiva. Con eso consiste en la monitorización hemodinámica del paciente. Es a través de la auscultación que nos va a permitir cómo están, si existe un soplo, cómo está esta frecuencia, ¿no? Nos va a permitir a través de la auscultación. A través de la observación, hay pulsos que se sienten, hay frecuencias cardíacas que se visualizan que están muy superficiales. Nos va a permitir la observación es ver cómo está el paciente en este estado. La parte neurológica también es importante considerarla en los cuidados que vamos a tener en los pacientes que van a tener alguna alteración. Valorar el nivel de escala de Glasgow, la valoración pupilar, si el paciente está sedo relajado, ¿no? También nos permite a través del NIR cerebral. También tenemos que ver los cuidados de enfermería en el monitoreo respiratorio, a través de lo que es el manejo de los parámetros ventilatorios, lo que es la radiografía de tórax, las aspiraciones de secreciones, porque todo ello puede alterar a nivel ecocardiográfico, hasta en el momento del cambio de posición. Y todo ello lo tenemos que registrar. En la unidad contamos con una sábana que nosotros le llamamos donde podemos hacer todo el registro de los pacientes, desde las funciones vitales, la ventilación mecánica, la evaluación neurológica y todo lo que es ingreso y egreso del paciente. Aquí, en lo que es los diagnósticos de enfermería, vamos a ir sacando poco a poco las intervenciones que vamos a ir realizando. Aquí nosotros tenemos es el diagnóstico principal, que es el gasto cardíaco disminuido, que va a estar relacionado a 4 factores principales, ser la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y lo que es la contractibilidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que haya una efectividad en la bomba cardíaca. Aquí, como les dije, no solamente podemos irnos en ver el trazado cardíaco, tenemos que ver en conjunto cómo está la clínica del paciente. Entonces, tenemos que realizar, una valoración exhaustiva de la circulación periférica, pulsos periféricos, edema, llenado capilar, color, temperatura de ambas extremidades, los miembros inferiores, ¿no? Los pulsos pedios, la monitorización del estado cardiovascular mediante el trazado cardíaco, mediante lo que es la presión invasiva, el PVC, la PAN, ¿no? Controlar lo que es el equilibrio de líquidos entre lo que es la ingestión y eliminación, un peso diario dentro de lo que se puede a los pacientes, que es posible realizar ello, ¿no? También hay que ver si hay alguna alteración en lo que es la presión sanguínea, ¿no? Lo que es el control de los valores de laboratorio es importante porque estábamos hablando que el EKG puede verse afectado por algún tipo de electrolito, entonces tenemos que tener en cuenta controlar los valores de laboratorio a través de los electrolitos, el AGA, ¿no? Hay que evaluar la parte respiratoria y qué medicamentos inotrópicos tiene el paciente, ¿no? Vigilar la respuesta de estos medicamentos inotrópicos y diuréticos. Y también es muy importante que es promover o disminuir el estrés en el servicio. Aquí, como les había hablado, el monitoreo, el cuidado de enfermería a través hemodinámico, ¿no? Aquí hay que ver lo que son las ondas, hay que ver lo que es el volumen intravascular, las perfusiones distales, los pulsos pedios,
el uso de los agentes inotrópicos, vasopresores cuando se requiera, ¿no? Hay que ver un ecocardiograma para poder ver la función y condición del corazón, para ver lo que es cambios de flujo, patrón. Aquí podemos ver lo que es el llenado capilar, lo que son a través de los inotrópicos también, qué tipo de inotrópicos está manejando el paciente, dopamina, nitroglicerina, adrenalina, milrinona, va a alterar el trazado cardíaco alguno de estos inotrópicos, va a haber algún cambio al usarlo. En la gasometría arterial, como ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora, la monitorización hemodinámica invasiva en estos pacientes. Hay que controlar las presiones invasivas, hay que ver nuevamente lo que es la perfusión distal, lo que es los resultados de laboratorio, la administración de los agentes farmacológicos, inotrópicos, vasopresores para poder mantener los parámetros hemodinámicos que nosotros necesitamos, ¿no? Aquí tenemos el mismo diagnóstico que es la disminución del gasto, pero esto es en un paciente que tiene un problema cardíaco, que tiene un problema en una alteración del EKG, y donde se va a ver que este paciente está presentando una taquicardia, una dificultad respiratoria, ¿no? Y que va a llevar que se evidencie edemas, ¿no? La misma taquicardia. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que monitorizar y evidenciar lo que es el trazado cardíaco, ¿no? Hay que ver lo que son las arritmias cardíacas, ¿no? Visualizar lo que es si el paciente evidencia algún síntoma de algún signo y síntoma de dificultad respiratoria, que es muy importante, ¿no? Evaluar si hay alguna molestia torácica, como les dije, ver el EKG continuamente, si hay cambios en la onda P, si hay algún cambio en el complejo QRS, ¿no? Auscultar los sonidos cardíacos, administrar la oxigenoterapia necesaria, lo que son vigilar las presiones arteriales, ¿no? Realizar un balance hídrico estricto de ingresos y egresos. Hay que evidenciar los edemas, porque si bien es cierto, nosotros vamos a tener una alteración en el EKG para evidenciar qué es lo que estamos teniendo, pero se van a presentar signos y síntomas que el paciente puede hacer una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que evidenciar el todo. Por eso vuelvo a lo de antes, donde para poder interpretar el EKG va a depender netamente o debe de adecuarse al contexto clínico del paciente que nosotros tenemos, para poder hacer una buena evaluación, para poder entenderlo en su contexto. No solamente es descubrir si es una taquicardia supraventricular, si es un extrasístole, si es un bigeminismo, no, es la condición clínica que nosotras vamos a tener como enfermera, porque nosotros tenemos que entender que el manejo principal que nosotras vamos a hacer es en conjunto con el médico. Nosotras vamos a ser las primeras en evidenciar una alteración en el trazado cardíaco. Entonces, si nosotros conocemos estas alteraciones, vamos a poder, en conjunto con el médico, saber cómo se va a poder actuar. Porque estos pacientes, les vuelvo a repetir, no solamente tienen el problema o alguna alteración en el EKG, estamos hablando de un todo. Es un paciente que va a tener una falla cardíaca, es un paciente que está con insuficiencia cardíaca, es un paciente que se va a evidenciar que tiene edemas, que tiene ansiedad, que tiene dificultad para lo que es realizar situaciones normales para un niño, como es el jugar con una pelota, como es el hecho de peinarse, ¿no? Entonces, tienen que entender de que no solamente se ve las alteraciones en el ritmo, en la conducción, se ve toda la condición del paciente. Aquí otro diagnóstico es el exceso de volúmenes de líquidos relacionado al compromiso de los mecanismos reguladores, que son los edemas periféricos, cambios en el patrón respiratorio, disnea, ¿no? Acá tenemos que hacer un balance hídrico estricto del ingreso y egreso de los pacientes, ¿no? Un control específico de lo que es el balance hídrico.
Acá también tenemos otro diagnóstico, el que les hablaba, que es la disminución de la tolerancia a la actividad relacionado a que hay un desequilibrio entre las demandas de oxígeno. ¿Y cómo se va a evidenciar esto? Se va a evidenciar con una disnea. Por eso les decía, tenemos que evidenciar la dificultad respiratoria, cómo lo estamos manejando, en qué fase de oxigenoterapia vamos a usar con estos pacientes, porque va a haber disnea, va a haber debilidad y va a haber cambios en el EKG. También vamos a ver riesgo en la integridad cutánea relacionado a que hay edemas en los miembros inferiores, ¿no? Entonces van a haber grietas, lesiones, laceraciones en la piel, ¿no? Este es un paciente que ha estado muy complejo en la unidad, un paciente que entró a ECMO y no solamente tú puedes ver el monitor para ver el trazado cardíaco e ir a la alteración electrocardiográfica. Tienes que ir al todo del paciente, en su condición clínica del paciente para poder atenderlo. Y nosotras como enfermeras tenemos que entender dos puntos muy importantes. Sí es cierto, en el actuar de los pacientes con alteraciones cardiovasculares, alteraciones hemodinámicas, alteraciones electrocardiográficas o en la atención del paciente cardiovascular, el recurso humano no multidisciplinario es muy importante. El recurso humano de enfermería es el pilar en la atención del paciente cardiovascular. Pero el conocimiento tiene que ir de la mano. La lectura, la información nos va a dar el poder de conocer el estado normal del paciente, el estado fisiopatológico del paciente y comprender cómo vamos a actuar en ese paciente. Yo les puedo haber mostrado en todas estas diapositivas los algoritmos, qué hacer en una taquicardia ventricular, qué hacer en una taquicardia sinusal y qué es lo que conlleva. Pero eso es lectura. Lo que nosotros tenemos que entender es que no solamente podemos, el paciente tiene esto, se hace esto, Sí es cierto, tiene que seguir pasos, pero tiene que ser en conjunto y de acuerdo a la patología del paciente para saber cómo va a ser su actuar. Entonces, el recurso humano de enfermería y el conocimiento van a llevar a una atención de calidad al paciente crítico. La mente se va a abrir a una nueva idea, jamás vuelve a su tamaño original. Eso lo dijo Albert Einstein. Gracias. Muchas gracias, licenciada Celeste. Bueno, tenemos algunas preguntas. Nos dicen cuál es la relevancia que tiene la intervención de enfermería para la toma de un electrocardiograma. Bueno, creo que eso lo he ido respondiendo en el transcurso de la exposición. Y volvamos a la diapositiva 1. Bueno, a la segunda diapositiva, tercera diapositiva. Y yo les dije que todo esto va a depender de dónde nos encontremos, ¿no? Dónde nos encontremos. Si nos encontramos en consultorio, si nos encontramos en una unidad crítica, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? En una unidad de hospitalización, en una UCI, en sala de operaciones, ¿no? Eso van a condicionar nuestro actuar. Normalmente el paciente entra o es evaluado por el médico pediatra o el médico cardiólogo, en este caso, en una consulta. Somos nosotras las enfermeras o el personal técnico el que toma el EKG. Entonces tenemos que tener conocimiento primero de dónde vamos a dirigir ese EKG, cómo lo vamos a tomar, dónde van a estar los precordiales, dónde van a estar las derivaciones. De acuerdo a ello, se va a poder hacer una adecuada interpretación de lo que es el EKG. Entonces, eso es en consultorio. En hospitalización, la enfermera no tiene, como en UCI, constantemente
un monitor que te pueda ir evidenciando ese trazado. Y como nosotras, porque yo se los he dicho, nosotros somos las primeras que evidenciamos alguna alteración en el EKG, ¿no? Nosotras tenemos una observación increíble en el paciente cardiópata, increíble, porque nosotros vamos viendo cómo ese paciente puede ir deteriorándose, ¿no? O puede tener alguna alteración está con dificultad respiratoria, está inapetente, se cansa mucho para sentarse, solamente quiere estar en los brazos de mamá, está saturando un poco bajo. Hay que ver lo primero que hace la enfermera. ¿Sabe qué? Hay que tomarle un EKG. No necesita ir a pedirle, doctor, voy a tomar, por favor. No, ella misma le toma. Y en conjunto con el médico, va, llévalo, mire, doctor, este paciente no veo que tenga onda P, vaya a ser que el paciente esté bloqueado, esté sucediendo algo. Entonces, su actuar se va a adecuar en donde ella esté. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser la del primer paso. La del primer paso, la primera que evidencia alguna anomalía. Ella va a ser fundamental para la atención del paciente de manera con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? En este caso el cardiólogo, en este caso la enfermera, van a actuar en conjunto. Por ello es que tenemos que entender que nosotros somos un recurso no solamente importante, somos un recurso primordial y que este recurso tiene que estar capacitado y tiene que estar preparado con conocimiento para poder entender alguna alteración en el EKG o para poder entender en conjunto, porque esto conlleva, no solamente es alteración de EKG, es en conjunto alguna alteración en el paciente cardiópata. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta que nos dice cuáles son los cuidados antes, durante y después de la toma del EKG. Ya, bueno, antes de la toma de EKG hay que explicarle al paciente que se le va a hacer este procedimiento. Siempre se dice eso, pero ¿cómo le explicas a un niño que le vas a tomar un EKG? Muchas veces para rayos X, para un ecocardio, ¿qué le decimos al niño? Le van a tomar una foto. En este caso le vamos a decir que le van a tomar una foto a su corazón. Una foto donde va a salir unos trazados. Hay que explicarle lo que se va a hacer, porque esto lleva unos, que nosotros le llamamos unos chupocitos, y también conlleva de que hay que colocarle durante el procedimiento, hay que colocarle un gel, que el paciente va a sentir frío. Entonces hay que decirle que va a sentir frío. Entonces se le coloca el gel, se le coloca las derivaciones, se le colocan los precordiales y se le explica también que tiene que quedarse quieto por algunos segundos, ¿no? Para la toma de este EKG. Después de este procedimiento, lo que vamos a hacer es retirarle con sumo cuidado e ir limpiando, por favor, eso es lo más importante. No olvidemos de dónde está el paciente en consultorio, hospitalización, UCI. Antes de limpiar los chupones, se limpia al paciente. Eso lo tenemos que tener siempre en consideración, es algo primordial. Primero la atención es al paciente, al ser humano. Luego se atiende a la máquina. Luego vemos que sí, definitivamente los chupones quedan con gel, pero después se hace eso, no después de 5 horas, sino después de atender al paciente. Se le deja limpio, se le viste nuevamente, porque probablemente tú le has quitado la ropita, el polo, el pantaloncito o las medias, pues se le vuelve a vestir. Con los pacientes pediátricos nosotros tenemos que buscar la manera de cómo llegar a ellos, de cómo hacer que ellos nos entiendan. Hay muchos casos de que tienes que, en los pacientes pequeñitos, como no hay chuponcitos pequeños como para neonatos, tienes que ir tomando, puedes tomar los que son las derivaciones, pero las precordiales vas a tener que tomarla uno por uno, para poder no hacerle daño al paciente, porque imagínense en el pobre hemitórax del paciente neonato,
los seis precordiales. Esos son los cuidados principales antes, durante y después de tomar una EKG. Siempre tiene que haber una conversación o una comunicación fluida. Si el niño no habla, es muy pequeñito, tener una comunicación fluida con los padres. Hay que pedir autorización para los padres. Entonces tenemos que tener en cuenta ello, que si el niño no puedes entablar una conversación con el niño, tienes que hacerlo con los padres. Acuérdese que la atención del paciente pediátrico, es algo que siempre recalco en las exposiciones que doy, la atención es en binomio, es un binomio. Tú no solo atiendes al niño, atiendes al padre, y hay que calmar ansiedad de las dos partes. Hay niños que se irritan, pero hay que buscar la manera de llegar a ellos para que nos puedan entender. Es una fotito de su corazón que va a salir con unas líneas, y hay que explicárselo, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Bueno, tenemos también unas felicitaciones de la Direza Callao para su exposición. Y bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? ¿Qué recomendaciones con respecto a lo que es las alteraciones electrocardiográficas o el actuar de enfermería con alteraciones electrocardiográficas? En el actuar de enfermería, me imagino. Sí, en el actuar de enfermería. En el actuar de enfermería, lo que yo les recomiendo nuevamente es la lectura. La lectura nos va a dar mucho conocimiento y eso también nos va a permitir poder visualizar cómo es que vamos a actuar en las diferentes alteraciones o en la atención del paciente con alguna cardiopatía o algún problema cardíaco, ¿no? Tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico para poder hacer una buena interpretación del EKG, ¿no? Tenemos que entender qué patología cardíaca tiene el paciente, el manejo o el régimen terapéutico que tiene, porque puede haber alteraciones en el EKG por los medicamentos que tomen los pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Y no olvidar que nosotras vamos a dar la orientación diagnóstica y a la par vamos a ser parte de la terapéutica integral de este paciente, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, licenciada Ana Celeste, por su gentil participación como ponente el día de hoy. También la Oficina de Docencia agradece a los asistentes y los esperamos la próxima semana con otro tema de capacitación de jueves científico.